Perlita del postre, para que nos indigestemos todo lo que estamos escuchando este Sí. querido programa, la Confederación General del Trabajo rechazó el pedido de Pablo Moyano de ir al paro general y va a ir al diálogo con el gobierno. No hay remate para esto. Dale. Bueno, vamos a presentar a la querida Ivi Cángaro, que está en línea, periodista, escritora, genealogista, orgullosamente tandilera y madre. Esta es mi cuenta vigente, dice @Ivi_Cángaro. La segunda I es una Y. Así que vamos a saludarla porque ella hizo una investigación tremenda, que es los fondos de los saqueadores genocidas. Le siguió la ruta del dinero de los genocidas. ¿Qué hicieron los genocidas de la dictadura militar, Astiz y compañía, con el dinero de lo que le robaron no solamente al Estado en aquel entonces, sino a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos? Ivi Cángaro, buenas noches. Aquí estamos con el Tano Facenta en la Radio de las Madres, en Minutos Contados. Y Camilo García te saluda. ¿Cómo va? Hola Camilo, buenas noches. Un gusto estar con vos nuevamente. Bueno, perdón que me suflo las velas, como diría mi abuela. No, está bien, está bien. El cambio de clima me hizo, no me resfrié, pero viste cuando estaba medio así alérgico. ¿Viste? Bueno. Sí, acá en Tandil está igual, un fresquete bárbaro. Bueno, acá siempre hace frío, pero hoy más notorio. Muy bien. Bueno, contanos, Ivi, ¿de qué se Sí. trata esta investigación, la ruta del dinero de los genocidas? Contanos o no sé si hoy Dale. querés hacer referencia a algo que ocurrió hace 52 años. Con respecto a lo de mi viejo, ¿Qué fue lo que pasó? Algo, No, después lo contás, es una nota de color, ¿no? sí, es una nota de color, es muy curioso, te lo hago muy chiquitito ahora. Sí. Mi viejo fue un personaje muy conocido acá en Tandil, corredor de autos, y tenía además la agencia Citroën. Así que llenó Tandil y los pueblos de alrededor de 13B, AMI 8 y demás. Este, y entre las cosas que hacía, como para promocionar los autitos, hacía algunas locuras, como por ejemplo, en una ocasión le armó unos sistemas de flotación a los 13B y los hacía andar por arriba del lago, pero no en canoas, el auto mismo. Sí, el andando auto lo arriba del metía auto. con unos flotadores y con el mover de las ruedas hacía andar el Claro. Citroën por arriba del agua. Exactamente, hacía eso, o los iba y venía, subía y bajaba por un tobogán gigante que había en esa época. Bueno, todas esas cosas. Y la cuestión es que a un grupo, un señor que trabajó con él y sus hijos, se les ocurrió refritar esa cosa de hacer andar los 13B por arriba del lago. Y como se cumplieron 50 años de que lo hizo mi viejo, lo van a homenajear haciendo lo mismo. Así Para que están le doy probando a ahí. le doy a Néstor Navas en este momento, Sí. para que lo pongamos al aire. Está Sí. la cuenta de Twitter de X de Ivi Cángaro. Se lo paso ahora para que lo veamos, para que aquellos que están por la transmisión de YouTube, si no se lo contamos a la gente, ya nos metemos de lleno con el tema para el cual te llamamos, que por Sí. supuesto Dale. es importantísimo. Pero esto es una nota de color que lo vi hoy en Esto es precioso y en yo tu estoy muy X. conmovida. Estoy muy conmovida con eso porque a la tarde fui al lago porque lo estuvieron probando al auto que van a hacer navegar, digamos, O andar sea, por hacen un arriba homenaje a tu padre en Tandil. Y claro, y se hace un homenaje el 30, van a hacer una caravana de Citroën, que van a venir inclusive de la zona y demás, hasta llegar al lago y van a lanzar el auto a navegar, uno de los 13B, a navegar por las aguas. Así que va a estar muy lindo, supongo. Muy bien, ahí estamos viendo las imágenes. Mirá lo que era el papá de Ivi. ¿Cómo se llamaba tu padre, Ivi? Mi papá se llamaba Raúl Cángaro, fue en su momento, en los 60 y principios de los 70, un corredor de turismo nacional que fue bastante conocido para los que A son Eve le más viejitos, encargaba, por ahí se acuerdan. a Eve le encantaba el turismo carretera, el turismo nacional, todo eso, ¿eh? Claro, Sí, sí, sí. era muy de la época además, eso se ha perdido, pero había peñas de seguidores y demás, era todo, y sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, el automovilismo era el deporte, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
Bueno, Ivy, contanos un poco tu Vayamos a lo investigación, nuestro. Sí, una investigación minuciosa de a dónde fue a parar el dinero que le robaron a los compañeros y compañeras detenidos claro. desaparecidos durante la dictadura. La curiosidad me picó porque, como vos a lo mejor ya sabés, yo fui una de las personas, junto con Mauro Federico, que pudimos desandar el camino del encuentro. Si bien fue la política online la que lo dijo primero, después pudimos desandar exactamente cómo fue toda la peripecia para que los diputados libertarios se reúnan con los genocidas. Y al poder rearmar toda la historia, cómo había empezado ese lobby en febrero y demás, la pregunta fue que me hice, ¿no? En ese momento, ¿y quién financia todo esto? Porque detrás de todo esto hay plata. ¿Y de dónde sale esa plata si no es de los mayores interesados en estar libres, que son los genocidas? Y si estos tipos además hace muchísimos años que no tienen ingresos propios, ¿qué guita están manejando? La suficiente además como para, y esto lo pongo como una presunción, adornar algunas voluntades que están haciendo las cosas, no creo que ni por ideología, sino por guita, como los diputados libertarios. Entonces, a partir de ahí, empecé a tirar de algunos hilitos que además es curioso porque la justicia nunca ahondó en ese tema y a mí me parece importantísimo. Lo hizo en 2 o 3 casos puntuales, como el caso de Chacras de Coria, por ejemplo, que fue toda una familia mendocina a la que se le expropiaron grandes viñedos y grandes tierras y demás, y A eso ver, sí fue a contá juicio. eso, porque eso no sé. Chacras de Coria es un lugar de Mendoza muy característico de esta época, donde hay emprendimientos de desarrollos inmobiliarios, viñedos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, todo eso era de una familia, yo justo de ese tema no tengo el apunte acá, de una familia precisa, que fueron secuestrados y torturados y demás, y todos esos bienes de Chacras de Coria pasaron a una sociedad que se llamó Wilry. Esa sociedad que luego manejó Macera sigue vigente, o siguió vigente hasta hace poco tiempo, y sigue siendo propietaria de Chacras de Coria. Wilry era el apócope de Francisco Williams y Juan Héctor Ríos, que eran dos nombres de guerra de dos genocidas de la ESMA, de Radice y de Guamont. La familia Fíjate Cerruti eran los dueños, ¿no? eso mismo, Cerruti. Ahí va, No la sabía el familia apellido. Cerruti, vamos de vuelta porque está buenísima la historia y es muy interesante. Claro, Eh, claro, la exactamente. familia Cerruti es detenido desaparecido durante la dictadura y Pero todo no solo la el familia, sino además todos los gerentes, subgerentes y contadores y demás de la empresa, todos fueron secuestrados. Victorio Y Cerruti, Omar Raúl Macera Pincolini, claro, eh, exactamente. eran los que, la sobrina de Omar también, que escribió un libro que se llama Casita Robada, como el Exactamente, juego La sí, sí, Casita sí. Robada. Sí, Contá esto, a ver, si te acordás. sí, bueno, eso justo, justo mencioné Chacras de Corea, que es lo que tengo menos presente. Pero digamos, ese caso sí fue más difundido y más investigado y judicializado. Pero después hubo decenas, si no miles, de pequeñas empresas, de casas particulares, de automóviles y hasta de mobiliario, que no se investigó dónde fueron a parar y que fueron robados, saqueados a detenidos y desaparecidos. ¿Cómo habrán estado de organizados solamente en la ESMA? No estamos hablando de otros centros clandestinos de detención, solo de la ESMA. ¿Cómo sería el nivel de saqueo? Que los tipos no solo armaron una empresa propia, que es esta Wilry, que fungía como una inmobiliaria para vender las propiedades, sino que además llegaron a tener 3 sucursales de esa inmobiliaria propia. Todo lo que iban recaudando en esa inmobiliaria con lo que vendían se transformó en una caja negra que la tenían que lavar, que esa guita tenían que manejarla de alguna manera. Entonces, lo que hicieron fue empezar a armar algunas empresas paralelas. Sidecforma, por ejemplo, Vildosa armó una empresa que sigue vigente hasta ahora, pero el mayor caudal de la guita
se lo dieron a manejar a un tipo, a otro represor que fue Miguel Ángel Egea. Miguel Ángel Egea lo que hizo fue empezar a armar un conglomerado de empresas offshore junto con la esposa, Bárbara Franz, que fueron Silloc, Sociedad Anónima, Texmon, Aviar Navarro, Business Advisor, Talsud, Oro 2881, bueno, decenas de empresas offshore donde empezaron a lavar guita y a manejar la guita solamente de la ESMA. Egea muere, pero todas esas empresas siguieron vigentes, o buenas partes de ellas, y acá viene uno de los datos curiosos. Al morir Egea, la que queda manejando todo eso es la esposa, Bárbara Franz, que vive en Estados Unidos, y en febrero de este año revalidó nuevamente 2 de esas empresas offshore que tienen sede en Florida, que nunca cumplieron ninguna función empresarial, hay que decirlo también, que las empresas son Long Regent y London Close. Esas 2 están vigentes y fueron revalidadas en febrero de este año. ¿Y por qué marco lo de febrero? Porque en febrero es cuando empiezan a reunirse en la sede de la Fundación San Elías, que dirige el sacerdote Javier Olivera Rabasi, el hijo del genocida Jorge Olivera, carnicero de San Juan, le dicen al padre. Empiezan a reunirse en la sede de esta fundación, de este cura, invitados por él, los diputados libertarios, con los abogados, entre los que está el hijo de Ibérico Saint-Jean y demás, para generar para empezar a trabajar en función de la libertad de los genocidas, por indulto o por una ley que diga que a partir de los 70 años merecen quedar libres. En febrero se empiezan a reunir, en febrero se reactivan las empresas que manejan la guita de la ESMA, por ejemplo, porque además, otro detalle, solamente de la ESMA, y haciendo un groserísimo cálculo de lo que pude detectar que se afanaron y llevándolo a dinero de la época nada más, solamente en ese momento estábamos hablando de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares del 76, 77, 78. Es muchísima más guita ahora, ¿no? Por supuesto. Toda esa guita en algún lado está o ha financiado algo. Pero además, no es solo la plata de la ESMA, porque hubo muchísimas otras variantes de lavado de guita. Y una es la que generó Raúl Guglielminetti. Guglielminetti, uno de los que está preso en Ezeiza también, el que les entregó cuando los diputados libertarios fueron a visitarlos, fue el que les entregó la carpetita con el proyecto de su indulto. Bueno, Guglielminetti, un personaje increíble, del que se ha hablado bastante y bastante se conoce, pero es de lo más siniestro que puede haber, de la banda de Aníbal Gordon, que no le quedó delito por cometer en dictadura, antes de la dictadura y después en democracia. Este tipo, entre muchas otras cosas, fue otro lavador de guita, porque en el año 80 se instala en Miami junto con Sánchez Reise y también arman 2 o 3 empresas offshore y tienen una empresa que se llama Gold Silver, creo que es, no me acuerdo bien el nombre, pero creo que es Gold Silver, con la que además de lavar guita, traficaron armas, traficaron drogas, bueno, todas hicieron con esa empresa. Tanto hicieron que entre uno de los negociados que generaron de esa empresa que tenían Sánchez Reise y él en Miami, que fueron los intermediarios para vender y traficar las piezas de arte, porque no es que timaron en delitos tampoco, que la madrugada de la Navidad de 1980 robaron del Museo Nacional de Bellas Artes. Ese fue un golpe maestro, increíble, o no, porque tenían tanta impunidad, que también muchos se acordarán. Esa Navidad de 1980 entraron por una ventana al Museo Nacional de Bellas Artes en el corazón de Buenos Aires y se llevaron 23 de obras de arte, entre ellas un Cézanne, un Rodin, Magritte, de todo, ¿no? También valuadas en decenas de millones de dólares.
pasan los años y 3 de esas obras logran recuperarse, pero hace relativamente pocos años, se hará no más de 6 años, y a través del juez Ollarvide lograron recuperarse 3 obras que habían quedado en manos de un traficante de armas, creo que era, ay, no me sale el país ahora, pero pakistaní, no me sale ahora el país de Sí, origen. Afganistán, Pakistán, alguno de esos. Sí, algo por el Kurdistán, claro, sí. Algo Uzbekistán, así. viste que hay muchos Sí, algo así. istans. Está todo al detalle en mis notas de data clave. Yo estoy apelando a la memoria y a veces la memoria falla. Tendría que haberme hecho un apunte. Pero bueno, estas obras de arte estaban en manos de este traficante de armas cuando finalmente, a través de un enorme alambique que comprendió las empresas de remate Sotheby's y demás, sale a la luz que esas obras llegaron a manos de ese contrabandista, ese traficante de armas, porque las habían entregado en parte de pago por armas un traficante argentino en Miami, y ese traficante no era otro más que Guglielminetti. Entonces, y bueno, por nada de eso fue condenado nunca, ni él ni ninguno, y son, ya te digo, decenas de millones de dólares que están en danza. Bueno, Guglielminetti se lo... Ese caudal de Sí, guita, sí. esta cosita te digo nomás, ese caudal de guita, esa vía que manejó Guglielminetti, eh, se lavó a través de empresas offshore que armó Sánchez Reise, que era su socio en todo este delito. Sánchez Reise murió también hace relativamente pocos años, pero las empresas estaban también a nombre de su mujer, que se llama Mariana Bosch. Mariana Bosch vive y las empresas que maneja están vigentes, también offshore, y también fueron revalidadas, qué casualidad, en febrero de este año. Claro, todo justo bastante cuando curioso, todo ¿no? tiene que ver con todo, Ivi, Sí, Guglielminetti tiene acusaciones por bueno, desaparición de personas, torturas, violaciones, tiene de todo. Pero me quedé con la todo. parte que decías que también siguió cometiendo delitos en democracia. Sí, Esto que es, participó de equipos de secuestros, recordemos que claro. Él fue los parte de la banda de Aníbal la Gordon. Aníbal La banda de Gordon que Aníbal secuestraron empresarios durante el regreso de la democracia, como sucedió con los Puccio, digamos. Claro, exactamente. Siguieron funcionando, reformulados como secuestradores, algunos como piratas del asfalto también, porque, por ejemplo, el Indio Castillo también era de la banda de Aníbal Gordon, y si bien participó de algunos secuestros, se dedicó más a a ser pirata del asfalto. Y eso lo hicieron en democracia. Te hago La otro, mayoría de ellos siguieron operando, porque además gozaban de total impunidad. sí, déjame salir a otro tema, Ivi. Sí, El tema de las chacras de Coria, porque en Mendoza es una provincia muy pujante, realmente vive un esplendor económico distinto sí, tal vez a lo que sucede en el resto del país, o por lo menos salvo las provincias petroleras o gasíferas, el resto del país, o el litio por ahí que está mejorando algunas provincias, el turismo otras, pero sí. en el caso de Mendoza, que es como medio un mundo aparte, que incluso durante el gobierno de Macri, si no recuerdo mal, se proponían como para separarse del país, una gansada como esa, pero Sí, hay muchos polos de emprendimientos como Valle de Uco, Chacras de Coria, además, son lugares que tienen viñedos, hoteles 5 estrellas, son como destinos turísticos de alta gama. sí. Y vos decís que algo de Chacras de Coria entonces tiene un origen espurio en la apropiación y durante la dictadura, algo que puede Sí, verse en la película Rojo, ¿no? La película que claro, claro, exactamente. Pero además eso está, te diría que lo podemos trasladar a la actualidad, porque la gente que vive, por eso, ahora hay un country ahí, y ese country se generó precisamente por el emprendimiento inmobiliario que generaron Macera y compañía con Will Ree, y los nombres de las calles están pidiendo, en la actualidad, los vecinos están pidiendo que se cambien los nombres de las calles
porque tienen alusiones directas a la dictadura o a una forma de plantarse ante la vida de esos personajes. ¿Cómo son los nombres de las calles? A ver, Entonces Ivi. tienen calle, increíblemente tienen una, y esto es escalofriante, porque tienen una avenida de la felicidad, como llamaban a un sector de la ESMA, ¿no? Eso es espantoso. O Bueno, sea, pero los demás Avenida de la son, Felicidad llamaban a un sector de la ESMA y le pusieron a claro, una calle Avenida de la Felicidad. Qué loco. sí, las otras son honor, dignidad, todas unas cosas así, que digamos, fuera de contexto no dicen nada, pero sabiendo cuál es el origen del barrio, ¿Cómo se llama resulta ese un tanto barrio, espeluznante. Ivi? ¿Cómo se llama ese barrio? No, ahora no sabría decirte, pero sé que en estos meses hubo una demanda justamente de los vecinos de, de, de esa, de esa zona que fue Chacras de Coria, pero el barrio ahora Cerro Largo puede ser o algo por el estilo. No sé bien cómo es que se llama. Puede que sea Cerro Largo, es lo que me viene a la memoria. Eh, pero justamente cuando estuve investigando todo este tema, una de las notas que vi eran los pedidos de cambio de nomenclatura de las calles, ¿viste? Porque era bastante espantoso. Pero además, se me borró ahora lo que te iba a decir. Vos me estabas hablando de los emprendimientos, sí, curiosamente, em, en esa zona también tiene muchos proyectos inmobiliarios un empresario que se llama O'Reilly y que es precisamente quien protege y financia al sacerdote Olivera Rabasi. Entonces es como que Mm. todo siempre tiene que ver con todo, es un grupo de gente que va circulando por vínculos y siempre son los mismos que van girando, ¿no? Los mismos personajes. Bueno, estamos ahí mirando un poquitito el Cerro Largo al Día. Estoy mirando ahí Cerro Largo al Día. A ver ¿Cómo si se llama el aparece. barrio ahora? Claro. Sí, estaba mirando a ver si tenía que ver con esto. Sí, Eh, yo este tema lo toqué más lateralmente porque ahondé en otras cuestiones, sí, y nombré, digamos, lo de Chacras de Coria como uno de los casos más reconocidos y resonantes. La sociedad comercial era Cerro Largo, si no me equivoco, la sociedad Vos presentaste un libro, ¿no, Ivi? ¿O estás con eso? ¿Estás haciendo un libro? ¿Cómo es? No, la idea es, como estoy haciendo toda una serie de notas, y hay un montón de material que no lo incluyo porque en un artículo periodístico no se puede poner todo, pero estoy haciendo toda una serie de notas para Data Clave. La idea es seguir investigando y tirando un poco más del piolín de estas cuestiones y armar un libro con la ruta del dinero genocida. Yo te estoy contando un fragmento nomás, pero hay muchas otras líneas para seguir. Una de ellas es la de Astiz, por ejemplo. Mar del Plata es un núcleo en sí mismo donde se manejó muchísima guita de la dictadura. Eh, Inclusive con grupos paralelos como la CNU, por ejemplo, que estuvo vigente durante la dictadura y a través de la gente de la CNU se hicieron miles de negociados en Mar del Plata que llegaron hasta a hacerlos inclusive en democracia, ¿no? Secuestros de empresarios, expropiación de campos. Mira, pensé que, por ejemplo, Ullúa, que está detenido también, Salvador Ullúa, uno de los presos que está en Campo de Mayo, Sí. eh, también tiene decenas de homicidios, torturas, expropiaciones y demás. Y el único delito que él reconoce es haber fraguado escrituras para quedarse con campos ajenos. Ullúa fue, además, CNU en Mar del Plata. Eh, y en toda esa zona, que me comprende porque la conozco bastante y demás, sé perfectamente que se han quedado y han expropiado campos y empresas de gente en democracia ya estos personajes. Bueno, el mismo Recordanos la Alfredo Astiz, CNU que tiene que ver con la concentración Concentración Nacional Universitaria, la CNU universitaria. empieza, Sí. claro, empieza a funcionar en el 74 en realidad y hace su, de extrema derecha, por supuesto, y hace su debut, digamos, con el asesinato de la estudiante de arquitectura Silvia Filler en Mar del Plata. Eh, Esos personajes de la CNU, que en ese momento la mayoría eran estudiantes de abogacía y demás, y que se dedicaban, algunos venían de Tacuara, unos personajes por demás siniestros,
con muchos crímenes en su haber, a partir del 76 pasan a ser mano de obra de la dictadura y de la represión de Mar del Plata, especialmente de la Marina. Eh, y después siguieron funcionando de la misma manera en democracia y los tipos además tuvieron puestos relevantes en la sociedad. Uno de ellos fue De Marchi, que fue un fiscal que funcionó y fungió como fiscal durante muchísimos años, que fue candidato a intendente de Mar del Plata. Otro fue el abogado de la Canale, el abogado de Monzón. Bueno, el abogado de Monzón fue uno de los criminales de la CNU. Eh, Así, muchos personajes que siguieron impunes durante muchísimos años y funcionando en democracia y que recién, hace 5 o 6 años, empezaron a ser juzgados por los crímenes de la CNU. Tano, Este, ¿Qué tal, y buenas eh, noches? El Tano Facheta te saluda. ¿Cómo ¿qué estás? tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, Sí, un gusto escucharte, realmente, aparte porque es un tema que generalmente siempre ha pasado por debajo del radar. No se ha claro. investigado, yo no tengo registro de que desde la vuelta de democracia hasta hoy se haya hecho una investigación como la que vos estás realizando. O sea, Sí, la verdad que no sé. desasname si hay antecedentes, pero yo no tengo registro de que se haya llegado tan a fondo como está llegando vos en lo que tiene que ver con aquel desastre que era un Puede secreto, ser, aquel desastre que era un secreto claro, a porque en voces, ¿no? general, Todos sabíamos qué pasaba con las propiedades de los compañeros secuestrados, pero nunca sabíamos cómo era realmente el entramado, ¿no? claro, porque ya te decía, se han tocado algunos casos puntuales, de grandes empresas o cosas por el estilo, pero después, cuando le afanaron la casita a un compañero o a una compañera detenida desaparecida, eso no pasó nunca por la justicia. Este, y desandar ese camino no es simple, lo que yo estoy haciendo son trazos muy gruesos con los pocos recursos que tengo, pero a mí me parece que si bien es una tarea compleja, no es imposible, y a mí me resulta interesante ir por este lado, porque más allá de la atrocidad de todos los crímenes, casi que al lado de todo lo que hicieron, esto casi sería una cosa de menor cuantía, pero a mí me interesa mostrarlo, sobre todo para aquellos relativizadores del horror, o inclusive los reivindicadores del horror, cuando le dan una impronta ideológica. Eh, Sí. Porque a mí lo que me interesa demostrar es que estos tipos son chorros, además de todo, son ladrones Exactamente. comunes, y ahí no hay ningún tipo de ideología. Entonces los que te hablan de los zurdos, de esto, del otro, cuando vos decís, sí, sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con que se queden con tu campo y lo pongan a su nombre? Ujú. Eso además son ladrones comunes. Y eso, que para nosotros es menor, a mí me da la sensación que para mucha gente indiferente, los deja sin argumentos, porque no hay justificación para no sé si logro explicar exactamente No, lo que quiero, completamente, este, completamente, que siempre, claro, que es algo que uno ha tenido siempre, la sospecha o al menos la pseudo certeza por observar sí, cómo se dan las cosas, y que es algo que yo he discutido con mucha gente, perdón por la autorreferencia, pero dije, no es una ideología, es por guita, pero claro, siempre fue por guita. es por Guita guita. y poder y impunidad y bueno, hay un montón de mambos personales que estos siniestros han tenido, pero el eje siempre fue la guita. Y hay Ujú. cosas que nadie pregunta. En comunidades pequeñas, o no tan pequeñas, pero donde todos se conocen, en general nadie pregunta de dónde viene la guita. Y te pongo un caso concretísimo. Eh, Alfredo Astiz, Mm. de Mar de Plata, su padre también era personal naval, eh, y eran una familia de clase media, muy sencilla, que vivían de un sueldo de un marino de la época. Explícame cómo pasaron de tener una vida con un sueldo común, digamos, a que ahora la hermana de Alfredo Astiz sea la propietaria del colegio Albert Einstein, uno de los colegios más caros de Mar del Plata, que tiene una propiedad de una manzana en el barrio Chauvin, como dicen los marplatenses, que queda al lado de los Troncos, es uno de los barrios más Más caro caros de de Mar Mar del del Plata, Plata. sí. Una manzana con una edificación increíble, modernísima, con edificios inteligentes. ¿Con qué guita puso Sí, todo eso la hermana de Astiz? sí, 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 sí. Digamos, en Mar del Plata es como un secreto a voces y se dice y se murmura, pero nadie lo dice abiertamente.
¿Qué decís? ¿De dónde sacaron la plata? Y aparte, por otro lado, algo que vos acabas de señalar, tiene que ver con aquello que en su momento, con la vuelta de la democracia, se dio en llamar la mano de obra desocupada, Sí, donde entra, bueno, sí, Guglielmo Minetti, que vos lo nombraste aquí, que hizo de las suyas durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín y en los 90 sí, también, sí, y sí. tantos otros, ¿no? Que también a veces bajo una fachada de haber armado una empresa de seguridad privada, lo que realmente estaban encubriendo eran un montón de hechos delictivos. Eso además es increíble. La mayoría se reformularon en democracia como abogados o como agentes inmobiliarios. Hay muchísimo milico con inmobiliarias y o como empresas de seguridad. Sí. De Milico, hecho, claro, en es la el mayoría, trabajo, claro, sí, rematador, como le decían en una época, o martillero. claro, y las agencias de seguridad, bueno, en cuanto delito grande hubo en los 90, en el 2000, hubo siempre detrás una agencia de seguridad en donde estuvo plagado de personal eh, que venía de la dictadura. Bueno, Sí, de hecho, Gregorio Ríos y el caso Chabrán y todo eso, esa empresa de seguridad era todo personal, sí. estaba Donda trabajando en esa agencia. Sí, Nada, y en este camino sí. que está siguiendo Ivy, digo, también esos años de impunidad, los primeros años de la democracia, bueno, la década del 90, consiguieron que estos muchachos taparan muy bien todas las pistas. Por eso es tan difícil hacer el recorrido que estás haciendo vos hoy. Porque tuvieron tiempo de sobra para limpiar la mayor cantidad de huellas. O sea que lo Claro. que uno puede recuperar ahora es una ínfima Ujú. parte. Por eso es interesante, que es lo que yo hago, que además también tiene que ver con ser un vicio de genealogista posiblemente, pero es ver el entramado familiar, porque estos tipos no van a poner empresas a su nombre, salvo Vildosa, que sí lo hizo, con una empresa que sigue vigente, que ahora manejan los hijos y que inclusive las cuentas de los teléfonos de los detenidos en Ezeiza, por ejemplo, son pagadas por esa empresa de Vildosa, pero salvo él que dejó su nombre, el resto están puestos todos a nombres de testaferros, de esposas, de hijos, de parientes Sí. más lejanos, cuando no son desconocidos. Y acá hay Ivy, otro detalle sí, también, la mayoría de los sí. genocidas que están presos, si bien aparentan estar casados y siguen teniendo una vida familiar, en los papeles la mayoría está divorciada. ¿Por qué? Para que no les puedan quitar, para hacer división de bienes, que ya las hicieron, y que los bienes se queden a nombre de la mujer. Ah, ahí está. Un detalle no Eso lo, menor. claro, eso lo hizo Una Olivera triquiñuela. Qué terrible. los padres del cura, de Olivera Rabasi, Sí, lo que hicieron son así. Jorge Olivera y Marta Rabasi, están divorciados. Son los que festejaron los 50 años de matrimonio en febrero con la fiesta Con en Palito la casa Ortega. con Palito Ortega. Bueno, en realidad están divorciados en los papeles. Porque Eh, para escapar sí, para precisamente escapar de... del coso. Una más y cortita, así, un epígrafe de foto, Ivy, que ya te tenemos que Sí, liberar. Eh, Mucho se habló de la reunión donde el gordo Dan habló de proponerse como el brazo armado de sí, la Guardia Pretoriana de Milei, sí, y eso salió en todos lados, pero vos sí, retratás en Data Clave, una nota que hiciste hoy, el sí. otro think tank, o el otro tanque de pensamiento del mileísmo, Ujú. que es más preocupante incluso, que es la Fundación Faro, que Es hizo la su Fundación presentación, Faro. Sí. la Fundación Atlas, también, ¿no? La Eh, Fundación Faro es una de las tantas fundaciones, una más en este enjambre de fundaciones que tienen la extrema derecha acá y en el mundo. La mayoría de ellas depende de Fundación Atlas. Es un maneje de guita gigantesco también. Eh, y digamos, esta Fundación Faro, que se presentó en sociedad el miércoles pasado, está financiada para la presentación, tuvieron que pagar $25.000 cada uno de los que fue. eh, y esta lo la mismo que preside subía Agustín Laje, ¿no? la preside Sí. Agustín Laje y está financiada por desde Galperín hasta los de Globant, pasando por Neus y todos los grandes pop, Techint, Roca y demás. Sí, sí, Eh, los pero unicornios, las empresas que valen mil millones de claro, dólares. están poniendo guita ahí para formar nuevos líderes políticos de caras bonitas y visibles
que coopten el electorado. Esa es la faceta más legal, digamos. Y como contracara arman el grupo de choque del Gordo Dan. Y las dos cosas son absolutamente preocupantes porque es por la razón y por la fuerza, en este caso, ¿no? Que están tratando de rodearnos de alguna manera con palos y con seducción de ideas en el otro. O sea que A son mí me una preocupa bolsa de muchísimo. gatos, realmente son una cosa, o sea, un conglomerado de... Acá dice una oyente, una televidente, youtuber, dice genocidas, chorros, torturadores, violadores y todo lo que se pueda imaginar, ¿no? Y nos Sí, quedamos claro. cortos, así que... Esto del Faro, además, vos fíjate que la fundación se llama El Faro y las Fuerzas del Cielo es la agrupación del Gordo Dan, que tuvo toda esa estética tan fascista y demás, con el eslogan del Faro también y demás, que es todo sacado, extraído del fascismo italiano, de Mussolini. Mussolini hablaba claramente del faro, en su casa tenía un faro, como ser faro del mundo y demás, y este eslogan que ellos usan de Dios, patria y familia es un eslogan de Mussolini, pero el eslogan más importante del fascismo italiano, digamos. O sea, ni siquiera hay una intención velada de disimular. Son clara y abiertamente fascistas, son de temer tanto los supuestos pensadores, entre comillas, de estos estanques de pensamientos como la Fundación El Faro, como de estos otros lúmpenes brutales que, a mi modo de ver, pretenden ser una nueva triple A, como es la organización del Gordo Dan, que yo no los desdeño para nada, porque el Gordo Dan no va a poner la cara en ninguna bravata, pero sí va a convencer a un montón de lúmpenes para que lo hagan. Ya nos pasó el 1 de septiembre de 2022 por ningunear a estos pibes que parecían ser violentos hasta que le pusieron una pistola en la cabeza a Cristina. Entonces, a mí me preocupa muchísimo este avance del fascismo que ya dejó la virtualidad. Además, circunscribirlos a un ámbito virtual me parece que también es un error. Eh, Así que bueno, hay que estar atentos. Sí. Perdóname, en sintonía con esto que vos acabas de contar, hoy trascendió en tiempo argentino, tengo la noticia delante de mis ojos, un ataque de un grupo de militantes de la Libertad Avanza a científicos del CONICET, que estaban realizando un trabajo de campo en Potrerillos, Mendoza, Sí. y que fueron atacados, fueron insultados y casi atacados físicamente. Tuvo que intervenir la policía, se radicó la denuncia allí en la provincia, bueno, en la zona de Cuyo. Sí. Ya comenzó esto. Para que te des una idea, ¿qué Claro, dijo uno de los porque muchachos? empezaron... Estuvieron los zurdos del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata en Potrerillos atando cintita de la Facultad de Geología. Claro, viene con toda esta acción que es claramente de propaganda, en el concepto de propaganda de Bernays de la década del 20, de hace exactamente un siglo. Están aplicando la misma metodología de la propaganda como factor de dominación y de control y de convencimiento. Y vos fíjate que ahora hay un montón de pibes hablando pestes de las universidades, y que cuando no pisaron ninguna, cuando no tienen la menor idea, y cómo algunas cuestiones parecen querer repetirse, ¿no? Como la noche de los bastones largos en su momento, cuando fue las tomas de las universidades que pretendieron romper, tanta cosa que parece volver a querer instalarse, ¿no? A mí me preocupa muchísimo, porque yo creo que no hay, que estamos en un embudo en que estos no van a recular, y el único paso que tienen para seguir es el de la acción directa en la calle. Hay que estar muy atentos, Sibi. Te mandamos un beso grande, muchas gracias. Ibi, No, la por segunda favor. I con Y, la pueden buscar en redes, que ahí tiene, y también en Data Clave, que escribe ahí nuestra querida Ibi. Muchas gracias, Ibi. Bueno, no, gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias. Ibi Cángaro ha pasado por Minutos Contados, Tano. Terrible, 25 minutos pasan de las 11. ¿Vos tenés idea, 11. Tano? No, yo ideas tengo, en realidad, No. cada vez que quiero atrapar una se me pianta. No, ¿vos tenés la menor idea de si va música o no va Sí, música? tengo la menor idea, y esta vez la música sé de dónde viene. Vamos todavía. Esta vez sé de dónde viene. A ver, presentá. Porque esta mañana temprano me enteré, Sí. me recordaron, gracias al libro Getón, ¿no? A la Facebook, ¿no? Muy bien, al libro Getón. Al libro Getón, muy y bien. de la mañana me recordó
El face, como dicen Un los día, sí, overs sí. 50. 19 de noviembre de 1942. En la Argentina nacía uno de los tipos que fue cultor en sus principios de la cultura beatnik y que así le puso a su primera banda, los Beatniks, y que fue la referencia insoslayable del rock de los 60-70 en la Argentina. Si hay un rock argentino, más allá de Lito Nevia y de Tanguito, se lo tenemos que deber a este señor que hoy cumple años. Estamos hablando de Mauricio Viravent Morís. Muy bien. El querido Morís, que en el 76, o casualidad, mirá en qué año, se rajó a vivir a España, y en España, si me escuchan los españoles, que no me escuche ningún español, les enseñó a los españoles cómo se hace rock en castellano. Vaya, se aprendieron. Y vaya se aprendieron, pero se lo deben a Morís. Vamos a recordar al querido Morís con uno de los temas para mí emblemáticos, porque allá por la década del 60-70, este creo que es del 71, este disco, si mal no me acuerdo. ¿Qué tema? Escúchame entre el ruido. Uno de los primeros temas del rock argentino que plantea el tema de la identidad de género. A ver. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.